Ha llegado uno de los días clave previo a la Copa del Mundo cada 4 años y es el de la publicación de la prelista mundialista. Hay 31 nombres, de ellos 26 van a ir a la Copa del Mundo. Todavía no sabemos quiénes son los últimos 5 descartados, pero sí sabemos ya los que definitivamente no tienen ni una posibilidad de ir a la Copa del Mundo. Y en lo que el Tata Martino se decide cuáles son sus últimos 5 descartes, vamos a repasar a todos los que ya descartó, cepilló, bloqueó, ninguneó en el camino y dejó ya fuera del Mundial. El 6 de septiembre de 2019, México le ganó a Estados Unidos un partido amistoso jugado en New Jersey. Esto lo sabemos todos porque nos lo han contado millones de veces. Fue el último juego del Chicharito con el Tri antes de ser fulminado por el Tata Martino. Lo que no se cuenta, básicamente porque a nadie le importa mucho, es que también se trató del último partido en selección de Diego Reyes, 65 veces seleccionado nacional, que entonces solamente tenía 26 años de edad. Contrario al revuelo alrededor de la ausencia del Chicharito, el único que levantó la voz, y yo agregaría, el único que se dio cuenta, es Miguel Herrera, su técnico en Tigres, que recientemente promovió sin éxito el regreso de Reyes a la selección. Rodolfo Pizarro jugó 23 partidos bajo las órdenes de Gerardo Martino en la selección. 12 oficiales y 11 moleros. Balance suficiente como para apostar a que su nombre iba a pasar el primer corte de 31. Pero el de Monterrey tampoco tiene lugar en la prelista de Qatar 2022 y en su caso simplemente está claro que no se lo gana. Santiago Ormeño tuvo su día de gloria y fama. De hecho, fue como un año. Con esos goles pospandémicos en el Puebla, se ganó a pulso un llamado que nunca ocurrió, ni siquiera con la falta de gol que sufrió el Tri, ni las lesiones de sus delanteros. Estaremos todos de acuerdo que el último fichaje galáctico de Chivas no tiene nivel suficiente como para entrar en la convocatoria de un mundial. Pero el tema es que el Tata Martino en 3 años probó a 94 jugadores. 94, escucharon bien. Y como Ormeño ni siquiera pasó ese corte, pues no le quedó más que aceptar la oportunidad de jugar con la selección peruana. Otro futbolista cuya presencia no paraba de reclamar la prensa y un sector de la afición era Alan Mozo, hasta que como Ormeño llegó a Chivas y el tiempo parece darle la razón al Tata. Sin embargo, si el lateral derecho no fue convocado ni en sus meses de mayor inspiración con Pumas, es sabido que no fue por motivos futbolísticos, sino de índole personal. Antes de portarse mal, al Tata le gustaba Mozo, miren si no esa sonrisa, y lo puso a jugar 2 partidos en selección mayor. Luego trasciende que tuvo graves problemas de disciplina con Jaime Lozano en la selección preolímpica y ante esas cosas Tata es implacable. Le puso la cruz a Alan Mozo para siempre, sin importar si este anduviera bien o mal. Sebastián Córdoba, en cambio, nunca rompió un plato, que se sepa, así que a él Tata sí lo quería. Lo convocó a 2 ediciones de la Nations League, 2019 y 2022. No le favorece el cambio de look 3 años después, por cierto. Córdoba jugó 4 partidos del octagonal eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo. Fue una de las grandes figuras de México en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero al final cayó de la gracia del Tata y no pasó ni siquiera el primer corte de 31 futbolistas. Sus 4 goles y 4 pases a gol en la apertura 2022 con Tigres resultaron insuficientes. Sí, el Chuy Corona ya está veterano y se le escapan algunas mariposas, pero todos los porteros convocados por el Tata son de su generación. Independientemente de sus recientes lesiones e irregularidad en los últimos años, Corona fue trascendental para el título del Cruz Azul y su estabilidad general de 2019 a 2021, años en que el Tata Martino convocó a 11 porteros, Memo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota, que van al Mundial, los también veteranos Jonathan Orozco y Hugo González, los más o menos jóvenes Raúl Gudiño y Sebastián Jurado, los desperdiciados Carlos Acevedo y Luis Malagón y los semi-desconocidos pero prometedores David Ochoa y José Hernández. Literalmente, si el Tata tuviera que sacar a un 11 de puros porteros, aún así no incluiría a Chuy Corona.
Antes que el bicampeón rojinegro cayera en desgracia, Aldo Rocha era el jugador de moda para lanzar el grito al cielo y preguntarle públicamente al Tata si estaba loco, ciego o qué demonios le privaba de darle una mendiga oportunidad al capitán del Atlas. El técnico recurrió como de costumbre a la doble moral y argumentó que no podía llamar a jugadores que no habían sido parte del proceso, lo que sería justificable si no fuera porque, y ahí les va la cifra otra vez, 94 futbolistas fueron convocados en su proceso que inició en 2019 y la realidad es que prefirió llamar a 94 antes que a Aldo Rocha. Todo lo dicho sobre Aldo Rocha aplica ahora mismo también sobre Víctor El Pocho Guzmán. Si no bicampeón, sí bifinalista y llevando al equipo a sus espaldas en un rol que suele ser destinado únicamente a los extranjeros en la Liga MX. Referente en la selección olímpica en Río 2016, el Pocho, a diferencia de Aldo, sí fue uno de los 94 jugadores manoseados por Tata Martino. Ocurrió en su segundo partido como entrenador de la selección, en el ya muy lejano marzo 2019, cuando entró de cambio y jugó 13 minutos contra Paraguay. Eso es todo. O sea, Pocho Guzmán entró en la primera convocatoria del argentino y luego fue ignorado para los siguientes 59 partidos y contando. Es verdad que a la mitad del camino Guzmán fue suspendido por doping positivo, pero eso fue 8 meses después del partido contra Paraguay. Entonces Chivas se lo regresó a Pachuca después de comprarlo, Pocho se perdió 9 meses de fútbol, parecía que no levantaría de nuevo, pero vaya que levantó y Tata Martino no se inmutó en reconocerlo. Tras años nadando en la mediocridad, Ponchito González volvió a la vida hace 2 años y medio. El mediocampista de Rayados y campeón del mundo sub-17 es inamovible en las alineaciones del plantel más caro y profundo de la Liga MX. Y si siempre juega en Rayados es porque es súper rentable. Ponchito suma 12 goles y 18 asistencias en 65 partidos como titular desde 2020. O sea, casi te asegura un gol o un pase a gol cada 2 partidos, números al alcance de ningún otro jugador mexicano. Y el Tata Martino lo premió con 66 minutotes en todo su proceso. Ocurrió en un molero contra Chile en que ambas selecciones sacaron equipos B. La única vez que Tata se acordó de Arturo González. Aunque la suya sea una ausencia que la mayoría celebremos, no podemos dejar de reconocer que aunque sea por culpa de vivir en tierra de tuertos, Carlos Salcedo era rey en la defensa central mexicana. Desubicado, inconsistente, payaso y sobre todo con un alarmante déficit de atención en su carrera profesional. Salcedo ya era todo eso y aún así se trataba de un inamovible de la selección hasta que el año pasado en la final de la Copa Oro contra Estados Unidos entró de cambio. Luego lo cambiaron de vuelta en tiempo extra y montó una de sus típicas escenitas en la banca. Se dice que en el vestidor golpeó al auxiliar de Martino y entonces cadena perpetua. El Tata ya no quiere ver a Salcedo ni en la tele. Por mero sentido común, o quizá por lo menos para no ser tan cínico en su desinterés por lo que ocurra con la selección mexicana más allá de 2022, la convocatoria de Carlos Acevedo como tercer portero en el Mundial se daba por hecho. Creíamos que por eso le había dado la alternativa en 4 partidos moleros, pero no. Tata prefirió llevarse a 3 arqueros que entre todos suman 112 años. De modo que si el buen y ya nada joven portero de Santos Laguna llega al Mundial de 2026 en condiciones de ser titular, como es deseable, lo hará sin la menor experiencia previa. En el Mundial que viene, el joven Acevedo tendrá ya 30 años. El caso de Luis Montes es distinto al resto, en parte. A diferencia de los demás jugadores en este conteo, el veterano mediocampista de León no fue cepillado o ignorado por el Tata Martino. Simplemente se sintió ninguneado hasta que se cansó que le utilizaran para los partidos moleros y a la hora buena lo relegaran. Antes de que el Tata le rompiera el corazón en 2022, el multicampeón de la Liga MX se le adelantó y renunció a la selección en 2020, luego de haber sido suplente en la Copa Oro 2019. Con esa ilusión, yo sé que nadie te garantiza que vayas a jugar, pero por lo menos que se me pudiera dar la oportunidad de competir y a veces no se me daba, no entendía qué tenía que hacer o qué tenía que
que pasar para poder recibir minutos. La verdad que me vine desilusionado, desmotivado, ya que por ahí se decía que estaba en un muy buen nivel, que estaba jugando muy bien en mi club, entonces uno va con la ilusión a la selección de poder hacer las cosas bien. Y bueno, a veces llamaban 26, 27 jugadores y se hacía fútbol y yo no entraba dentro de esos 22, entonces la verdad que sí me puse a pensar que no tenía nada que hacer ahí. Ahora que si con un futbolista de plano no tuvo abuela Gerardo Martino, ese es Alejandro Zendejas. No solamente pretendía que el jugador del América aceptara su convocatoria molera y con ello asumiera el riesgo de no ir al Mundial con México y de paso quedar inhabilitado para jugar en un futuro con Estados Unidos, sino que encima se la volteó, acusando al extremo de extorsión. Es decir, en el mundo, según Tata Martino, el futbolista chantajeó a la federación para llevarlo al Mundial, cuando ocurrió justo lo contrario. La federación quería que el jugador firmara una carta de compromiso sin ninguna garantía, a lo que Zendejas, bien asesorado y conociendo cómo se las gasta el entrenador argentino, respondió: "Thank you, but no thank you". Está claro que a fuerza ni los zapatos. El tema de Carlos Vela con la selección es un caso perdido desde que ambos estaban en España. Pero ya que Carlitos nunca renunció públicamente al Tri, algo de responsabilidad también le toca al entrenador de la selección por ni siquiera haber intentado persuadirlo y solo limitarse a declarar lo mismo. Me parecería ilógico recurrir a un futbolista que no tiene disposición total para vestir la camiseta de la selección. ¿Qué podemos aportar aquí que no se haya dicho en cualquier otro lado? ¿Javier Hernández es la solución a todos los problemas? No. ¿El Chicharito restaría en el vestidor más de lo que aportaría en la cancha? Podría ser que sí, no sabemos. El problema no es tanto si Javier Hernández va o no va al Mundial, sino el secretismo que va acumulándose en los expedientes X de la Federación Mexicana de Fútbol cada 4 años. Ni el técnico, ni los directores deportivos que han pasado por selecciones nacionales en estos 3 años, ni mucho menos el propio jugador, han dicho una sola palabra honesta para evitar elucubraciones sin fundamento. A veces se llama caso Carmona Galindo, otras veces se llama caso Carlos Vela. El común denominador es la falta de transparencia. La realidad es que el máximo goleador en la historia de la selección mexicana, el máximo goleador en mundiales de la selección mexicana y el máximo goleador de este año entre los nacidos en México no ha sido convocado hace 3 años. Y está bien, Francia fue al mundial sin Karim Benzema y ganó la Copa del Mundo, pero siempre quedó claro por qué Benzema no iba a la selección. Nunca los responsables se aventuraron a tomarle el pelo a nadie con la cantaleta de motivos tácticos. La pregunta es, si ustedes tuvieran en sus manos el poder de decisión, ¿a quiénes de estos 15 se llevarían a Qatar? ¿Cuáles son los peores errores del Tata Martino en su lista mundialista? Porque está claro que no hay lugar para los 15, pero sí es verdad que en el proceso del Tata Martino, la mayoría de ellos tuvo por lo menos un momento en el que mereció una oportunidad y no la recibió por parte del técnico argentino para mostrar en selección lo que sí venían mostrando en sus clubes, algo que, sobra decir, no demostraron muchos de los jugadores que sí pasaron el corte. Activen la campanita de notificaciones para saber antes que nadie cuándo es el próximo video mundialista, que les garantizo será muy rápido. Suscríbanse al canal, recomienden este video y este canal en general a quien más confianza le tengan y lo más importante de todo, nos vemos en la próxima entrega.